En el siguiente video vamos a ver lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, en el cual por definición sabemos que el coeficiente de correlación es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias, pero estas variables tienen que ser cuantitativas. Esto es muy importante. En este caso, siguiendo a nivel conceptual un poco más lo que es el coeficiente de correlación de Pearson, la fórmula para una muestra es la siguiente, en donde nos dice que el coeficiente de relación de Pearson Rxy es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub y menos x media o la media muestral por y sub i menos la media muestral de y dividido sobre la raíz de la sumatoria igual a 1 hasta n de x sub i menos la media muestral de x al cuadrado por la raíz de la sumatoria de 1 hasta n de y sub i menos la media muestral de y al cuadrado. Esa es la fórmula que se emplea. Y esa es la fórmula que emplea Excel cuando nosotros calculamos lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Por otra parte, sabemos que el coeficiente de Pearson o coeficiente de correlación lineal está entre los valores de 1 y menos 1. Cuando tenemos un coeficiente de correlación denotado por R igual a 1, sabemos que por el criterio que se establece una correlación grande, perfecta y positiva. Luego, cuando tenemos un coeficiente entre 0,90 y menor que 1, vemos que se establece una correlación muy alta. Para el intervalo de 0,70 hasta menores que 0,90 tenemos una correlación alta. El intervalo de 0,40, ¿sí?, hasta 0,70 sin tomarlo, se establece una correlación moderada. En el intervalo de 0,20 a menores que 40 se establece una correlación muy baja. Cuando tenemos un R igual a 0 se establece una correlación nula, y cuando se establece un R igual a menos 1 tenemos una correlación grande, perfecta y negativa. Entonces, a nivel gráfico, ¿qué se puede establecer? Por ejemplo, cuando tenemos un R igual a 0,15, vemos como la dispersión de los datos a nivel de esta recta que se establece acá no concuerda tanto, ¿no? Es diferente cuando tenemos un R igual a 0,85, en donde los datos se establecen más y se asemejan más a la relación lineal, ¿no? Para el caso de menos 0,50, ¿qué pasa con los datos negativos? Para los datos negativos ya se establece una pendiente negativa, nuestra función lineal, como pueden observar, y en este caso menos 0,50 pues es una correlación que no es tan alta. Viendo acá pues se establece como una correlación moderada, pero negativamente, ¿sí? Por ejemplo, acá este ejemplo en el que tenemos que R es igual a 1, vemos que tenemos una correlación grande, perfecta y positiva, ¿sí? Estos son los 4 ejemplos que quería relacionar con esta tabla de acá. Entonces, ya terminando con lo que es la parte teórica, vamos a realizar lo que es el cálculo del coeficiente de relación de Pearson en Excel. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos dos tablas, ¿no? Tenemos una tabla en que relacionamos la estatura con el peso, y por otra parte tenemos otra tabla en la que relacionamos el salto con el tiempo de prueba. Es una prueba atlética. Aquí en esta casilla, que es donde vamos a calcular el coeficiente de Pearson de nuestra primera tabla, nos ubicamos en ella. Vamos acá en nuestro cajón, vamos a colocar igual y sencillamente vamos a colocar Pearson. Le damos tabular. Ahora seleccionamos la primera columna, la seleccionamos, mantenemos oprimido el clic izquierdo y seleccionamos. ¿Listo? Ahora colocamos una coma. Seleccionamos ahora la columna número 2, que es esta. Mantenemos oprimido, sí, mantenemos oprimido el primer dato y nos arrastramos hasta el último dato. Luego de esto, cerramos el paréntesis y le damos Enter, ¿sí? Nos da un coeficiente de correlación de Pearson de 0,92. Ahora vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson en la segunda tabla. Nos ubicamos en el recuadro donde vamos a calcular este valor. Vamos aquí en este cajón, colocamos igual, escribimos la palabra Pearson. Una vez que la encuentra, oprimimos Tab
seleccionamos la primera columna, que diría de 55 hasta 56. Luego establecemos la coma, nuevamente colocamos la segunda columna. Entonces mantenemos oprimido el clic izquierdo y seleccionamos los datos que vamos a tener en cuenta en la segunda columna. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Listo. Entonces tenemos, como pueden observar, tenemos dos valores diferentes. En el caso de la correlación de estatura y peso, tenemos un valor de coeficiente de Pearson de 0,92. Según la tabla, acá se establece una correlación muy alta para estos datos. Ahora, para el caso del coeficiente de correlación de Pearson de menos 0,38, estos valores de acá que se establecen tanto a nivel positivo, también se establecen a nivel negativo. En el caso de 0,20 y 0,40 es donde tenemos el 0,38 pero negativo y tiene el mismo criterio. Entonces acá, como pueden observar, se da una correlación. Entonces colocamos acá una correlación muy baja. ¿Listo? Entonces esto ha sido todo por hoy. Quería como traerles un poco la teoría para que no quedaran tan crudos en el tema y cómo podemos calcular cada uno de los coeficientes de manera efectiva. Entonces nos vemos más adelante con nuevos tutoriales acerca de Microsoft Office. Hasta la próxima.